Ay, me duele la espalda. Bien, antes de seguir, ¿hay alguna cosa que por ahí es medio confuso? Me dio la sensación a mí de que fui medio confuso para explicar. Capaz que hay dudas y estaría bueno que me pregunten antes de seguir con un poquito más que queda de texto y ya terminamos. Leyendo las fotos, mirá los pelos que largo el fondo. De mi parte no, profe, es bastante también entendible el texto, es como la de la vez pasada. Bueno. Entonces, lo primero que hace el texto es un poco esto que decíamos al principio, ¿no? Si empezamos a recapitular. Nos habla del contexto en que surgen estas ciencias, nos explica qué es una ciencia, o nos da una definición de ciencia, y después nos plantea estas grandes tradiciones que van a dividir un poco las aguas dentro de lo que se considera ciencia social. ¿Sí? Van a decir, o mejor dicho, por un lado va a estar esta gran tradición del conocimiento científico que se denomina causalista o galileano, la tradición racionalista o aristotélica por otro lado, y después un tercer método que aparece, una gran tradición, que es el apriorismo. ¿Sí? Eso como a grandes rasgos. Ahora bien, metiéndonos ya específicamente dentro de ciencias, lo que nos dice el texto es que una vez que los distintos grupos de científicos que se dedican a estudiar la sociedad en esta época, ¿no? Estamos siempre hablando del siglo XIX, o principio del XX también, hay quienes separan más de una tradición de las que explicamos, y hay otras personas que separan más desde otra tradición de conocimiento. Eso lo que va a dar origen es a distintas corrientes dentro de las ciencias sociales. Esa es otra cosa que nos plantea el texto, y creo que explicando esto ya por hoy, porque es más o menos hasta donde llegaron quienes avanzaron un poco en el texto. Lo que nos va a decir es que hay quienes separan más en una tradición, hay quienes separan más en otra, y eso va a dar lugar, ya estudiando la ciencia social o los distintos campos de la ciencia social, que son estas disciplinas científicas que decíamos antes, ¿no? Todas las que mencionamos. Ya sea la historia, ya sea quienes estudian geografía, ya sea quienes estudian la antropología, la economía, la ciencia política, etcétera. Hay un montón de ciencias sociales, la sociología. Todas esas son ciencias que se enfocan más en una cosa que en otra. ¿Sí? Pero, ya decíamos, no todos los científicos consideran que una explicación es científica de la misma forma. O mejor dicho, las explicaciones científicas para algunos científicos son unas y para otros otras. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, si yo me paro más desde una corriente galileana, que lo único que quiero buscar son las causas de un hecho, voy a dar explicaciones y voy a hacer investigaciones científicas que lo único que busquen sea eso, o sea, explicar el por qué ocurre algo, ¿sí? Dentro de la sociedad, y una vez que encuentre las causas, se terminó, ya expliqué. Ahora, un científico que se dedica a lo mismo, pero que se paró más desde el lado de la tradición racionalista, va a decir, bueno, todo bien con tu trabajo, pero hay cosas que le faltan. O sea, vos explicaste por qué ocurrió ese hecho X, ¿no? De ese hecho social X, pero explicaste solamente causas y no explicaste para qué las personas que actuaron en ese contexto hicieron lo que hicieron, etcétera, ¿no? Vamos a dar un ejemplo así bien concreto para ver si se entiende la diferencia. Supónganse, y hay muchos estudios sobre eso dentro de las ciencias sociales, que nos enfoquemos en las puebladas de Cutralcó y Plaza Huíncul en los 90. No sé si las vivieron ustedes o no, muchas de ustedes y muchos de ustedes, quizás no por la edad, otros quizás sí, pero algo mal que mal conocerán del tema, por eso pongo ese ejemplo. Quienes solamente buscaran causas para explicar las pobladas de Cutralcó y Plaza Huíncul, buscarían causas, por ejemplo, y cualquiera que sepa un poco del tema se dará cuenta cuando yo estoy dando una causa de ese hecho. ¿Se puede explicar científicamente las puebladas dentro de las ciencias sociales? Sí. Ahora, no va a ser la misma explicación que demos si nos paramos más de la tradición causalista que si nos paramos más desde la tradición racionalista, por ejemplo.
¿Por qué? Porque si yo me paro más de la tradición causalista, voy a buscar causas. Es decir, lo único que voy a tratar de explicar es por qué ocurrieron las pobladas. Entonces puedo buscar, bueno, una causa es la crisis económica que había en los 90, otra causa es la desocupación, otra causa es que habían prometido una planta de fertilizante que después la incumplieron, ser X, ¿no? Y así enumerando causas. Y una vez que yo planteé todas esas causas que me parece que intervinieron para que termine estallando en las pobladas, ya está, ya lo expliqué. Ahora, una explicación científica que se pare más desde la corriente racionalista me va a decir que me faltan cosas. Causas que yo nombré, hace falta explicar bien ciertas razones que motivaron a las personas que actuaron en las pobladas a hacer lo que hicieron. Es decir, y fíjense qué importante es esta discusión, parece una cosa sin trascendencia, pero es importante. ¿Por qué? Porque alguien parado de esta tradición me podría decir, bueno, pero vos me dijiste que las pobladas se dieron por la desocupación, por la falta de trabajo, por lo de la planta de fertilizantes, y porque privatizaron YPF, ponele, ¿no? Ahora, antes no hubo desocupación en otro lugar, en Cutralcó y Plaza Winkle, por ejemplo, o después no hubo desocupación y falta de trabajo e inflación. Un montón de veces ocurrió eso. De hecho, ocurre hoy, por ejemplo. Y cada vez que ocurrieron esas cosas, ¿hubieron pobladas? No. Y esa es la gran característica que diferencia las ciencias sociales del resto de las ciencias. ¿Por qué? Porque, nos va a decir esta tradición racionalista, nosotros trabajamos con personas, y las personas no actúan siempre igual, no hacen siempre lo mismo. Cada vez que hay desocupación, no arman una poblada y cortan las rutas, por ejemplo, que es lo que ocurrió en las pobladas, entre otras cosas. No hacen siempre lo mismo, ¿sí? Incluso ante momentos donde ocurren cosas similares, las personas actúan de forma distinta. Entonces tendríamos que buscar, aparte de esas causas, las razones por las cuales hicieron eso, ¿sí? ¿Por qué fueron y cortaron rutas? ¿Por qué fue casi toda la población masivamente a apoyar eso? ¿Qué buscaban esas personas al hacer eso? ¿Qué buscaban otros actores sociales que intervinieron? El gobierno, la gendarmería cuando vino, etcétera. Podríamos seguir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver no sé si se alcanza a ver la diferencia cuando uno se para desde un lugar o cuando se para de otro. Si yo me paro de una tradición, me enfoco en ciertas cosas de ese hecho. Si yo me paro desde otra tradición, me voy a enfocar en otras. Entonces la interpretación que yo doy de las cosas son distintas. Eso es un poco el quilombo que se arma cuando trabajamos con ciencias sociales. Hay muchas interpretaciones. Ahí es donde aparecen las corrientes, y con esto último podemos ir cerrando. Después, si ustedes me quieren hacer algunas preguntas sobre esto, lo hacemos, y si no, cerramos con esto de las corrientes. No nos vamos a explayar en explicar cada una, pero sí vamos a explicar por qué surgen varias, ¿sí? Ya vimos por qué no da lo mismo pararse de una tradición que de la otra, ¿sí? Entonces, una vez que eso se empezó a trabajar dentro de cada disciplina científica, o sea, por ejemplo, dentro de la historia, ¿sí? Los historiadores que se enfocaban en estudiar la historia de Europa o la historia de donde sea, se ponían a investigar, ¿no? Los fenómenos sociales o históricos que querían estudiar, y así con cada disciplina social. Todos se ponían a estudiar lo suyo. Ahora, ¿qué voy a buscar yo? Ya dijimos que al principio que necesitábamos tener para que un conocimiento sea científico, un método, o sea, una forma de estudiar, una teoría, o sea, un marco conceptual o conceptos que me permitan entender esa realidad que yo quiero explicar, y un objeto de estudio específico, ¿sí? Entonces, a raíz de que hay más de una tradición y que nosotros podemos interpretar las cosas más de una forma o de otra, van a surgir lo que el texto denomina corrientes teórico-metodológicas. El nombre también nos lo dice. ¿Por qué hay muchas corrientes? Porque cada una va a tener un método de estudio distinto y un cuerpo conceptual o teórico distinto, ¿sí? Más allá de que el objeto de estudio sea el mismo. O sea, si estamos trabajando dentro de historia, el objeto de estudio que tenemos es el mismo. Ahora, si yo me paro para estudiar la historia con un método específico, por ejemplo, el hipotético deductivo, y con cierto marco conceptual, bueno, estoy trabajando desde una corriente, va a decir este texto. Si yo me paro o trabajo con otro método de estudio
o de investigación, y con otro cuerpo de conceptos, estoy trabajando desde otra corriente, ¿sí? Incluso cuando estoy trabajando o estudiando lo mismo. Estas corrientes teórico-metodológicas, es decir, que tienen métodos y teorías distintas, el texto va a decir que la primera que surge con gran fuerza en el siglo XIX es una corriente que se para en la tradición del causalismo, o sea, de la tradición galileana que buscaba causas, y es la corriente positivista. Por eso digo que acá vamos llegando al fin de hoy, porque más o menos ahí es donde llegaron. ¿Qué era esta corriente positivista? Era una corriente que obviamente atravesó todas las ciencias sociales, es decir, hubieron positivistas dentro de la historia, hubieron positivistas dentro de la geografía, dentro de la antropología, dentro de la economía, etc. ¿Sí? ¿Y qué es lo que compartían las personas o los investigadores o los científicos que trabajaban desde el positivismo? Bueno, compartían un método, compartían un cuerpo conceptual o teórico y compartían un mismo objeto de estudio. ¿Qué dice el positivismo así a grandes rasgos? Y lo digo así cortito para no extendernos de más hoy, y en todo caso el jueves que viene lo retomamos. El positivismo es dentro de las ciencias sociales, es una corriente que se enfoca sobre todo en estudiar ciertos tipos de hechos sociales, no cualquiera, ¿sí? Sobre todo se va a enfocar en hechos políticos y militares. No nos metamos más en la cuestión de la escuela, van a ver cómo esto que estamos estudiando ahora, que parece una cosa totalmente alejada de la escuela, tiene mucho que ver porque creo que lo decían quienes me entregaron las guías, quienes hayan leído el texto de CIE, una de las cosas importantes que decía el texto es que todas las cosas que nosotros enseñamos en la escuela suelen provenir en general del ámbito académico, es decir, de donde se produce el conocimiento científico, en las universidades, los libros, qué sé yo, todo eso se produce en los ámbitos académicos. Quienes investigan ese tipo de cosas, es decir, los científicos sociales en este caso, en el caso del área de ciencias sociales. Y tiene mucho que ver porque si yo me paro desde el positivismo voy a ver que, ahora cuando explico un poquito mejor esta corriente se van a dar cuenta y a ustedes quizás se les ocurra algún ejemplo de cosas que solemos ver en las escuelas que están enfocadas desde este lugar. Incluso es parte del famoso currículum residual del que hablaba Siede en el texto anterior. ¿Por qué? Porque el positivismo lo que suele enfocar es en estudiar ciertos hechos sociales que son sobre todo políticos, como decía recién, institucionales y militares. Por ejemplo, vamos a tirar un ejemplo claro y concreto sobre eso. Ese es el objeto de estudio del positivismo. Un ejemplo concreto en la historia, que nosotros criticamos mucho, incluso en el texto anterior se criticó mucho, que es estudiar cuando llegaban a la escuela. Una de las cosas que nos acordamos del área de ciencias sociales es estudiar fechas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando estudiamos, por ejemplo, con la llegada de Colón a América, o la época de la Revolución de Mayo, podríamos decir también. Lo único que estudiamos es, pero quedémonos en la época, con lo de Colón, capaz que es más claro ese ejemplo. ¿Qué estudiábamos cuando estudiábamos la llegada de los españoles a América? A ver si alguien se acuerda, alguien que tire algo. El descubrimiento de América, descubrimiento, ¿no? Pero bueno. Bien. ¿Y quiénes llegaban? O sea, ¿quién lo descubrió América? Los españoles. Colón. Los españoles, Colón. Los españoles, la corona. Tal cual. Corón es corona. Corona. Colón, la corona, los españoles, ¿no? Pero en general nos acordamos de nombre. Incluso se acuerdan que, no sé si a ustedes les hacían hacer eso, pero una de las cosas que se critica mucho de la escuela era que siempre te hacían pintar o llegaban la fotito de 3 carabelas, que nos hacían aprender hasta los nombres de las 3 embarcaciones que llegaron con Colón, la Pinta, la Santa María y la no sé qué. La niña. Y la niña, ¿no? No me acuerdo cómo está eso. Nos hacían acordar las embarcaciones en las que venían, que quien lideraba eso era Colón, que son quienes descubrieron América. Y después, una vez que llegan a América, ¿qué pasa? Bueno, descubren el territorio, descubren a ciertos pueblos que vivían acá y pasamos enseguida a estudiar la famosa conquista de América, ¿no? Y llegamos a cómo Colón y otros conquistadores conquistan primero a los aztecas y después van bajando y conquistan también a los incas en lo que hoy sería el actual territorio andino.
¿sí? Que ocupan varios países, etc. Y nos quedamos ahí. Y después vamos a la historia colonial. Entonces empezamos con los virreinatos, y los virreyes, y los municipios, y que los ejércitos iban para acá y para allá. Me quiero detener ahí nomás, con esas pocas cosas que dijimos ya alcanza. Fíjense que para explicar un hecho como es la llegada de encuentro de dos sociedades totalmente distintas que territorialmente no se conocían hasta ese momento, como es un montón de sociedades americanas y un montón de sociedades europeas, la única explicación que se da es que los españoles, y ahí nos dicen, bueno, encima lo hizo porque Colón era uno de los pocos que pensaba que la tierra era redonda, entonces fue a hablar con el rey, y convenció a los reyes de Castilla de que le presten plata y no sé qué, para llegar a las Indias, a las famosas Indias, por este lado, por el lado del Atlántico, del Océano Atlántico, porque el tipo decía que el mundo era redondo, entonces iba a poder llegar dando la vuelta, ¿no? Y listo, esa es la explicación. Y fíjense ahí que lo que estamos hablando hablamos de una historia política porque estamos hablando de reyes, ustedes ya lo dijeron, la corona llegó acá, Colón, que era un capitán, llegaron los ejércitos españoles acá y conquistaron. Entonces fíjense que no nos estamos enfocando en otro tipo de causas para explicar ese encuentro, ¿no? No me quiero meter en esa discusión de descubrimiento, no descubrimiento, claramente no fue un descubrimiento, pero bueno, más allá de eso, nos enfocamos en ciertas cosas para explicar ese hecho. Si nos paramos desde esa corriente positivista. Hablamos de hechos militares, la conquista, hechos políticos, porque la corona española decidió viajar para acá, no quería viajar para acá, pero bueno, llega a América y por eso la descubre. Militares, políticos e institucionales. Y después ya nos quedamos con los ejércitos, con las decisiones que toma el rey y que ordena a los conquistadores hacer tal o cual cosa, entonces los conquistadores van yendo a guerrear con distintos pueblos americanos y conquistan, etc. Y toda la explicación queda ahí. No hay otros factores. Por ejemplo, no se explica qué ocurre en la sociedad europea que está motivada a salir del contexto de su propio continente, por qué viaja. O sea, no es que son aventureros porque sí, hay otras causas que son económicas para que salgan, digamos, de su propio territorio. Hay otros factores culturales que intervienen ahí para entender también por qué un montón de tiempo, por ejemplo, a estos territorios le llamaban Indias, las Indias, ¿sí? Y por qué creían haber llegado a otro territorio, etc. Lo que quiero decir con esto es que todos esos ejemplos que dimos dan cuenta de una historia positivista en el sentido de que se enfoca en ese tipo de hechos, nada más, ¿sí? Si habían otros actores sociales, no nos lo dicen. Si habían causas económicas para esos viajes de Europa, tampoco nos lo dice, ¿sí? No se detiene a explicar ese tipo de cosas. Esa es una de las características del positivismo, estudiar hechos militares, políticos, institucionales, sobre todo. Otra cosa muy importante, que estudia o las explicaciones que da sobre la sociedad siempre tienen como sujeto, ¿sí? Porque como estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de seres humanos, ¿sí? Entonces siempre hay un sujeto social que interviene en lo que nosotros queremos estudiar o explicar. Ese sujeto para el positivismo siempre es individual, es un sujeto individual. Y por eso, en casi todas las historias de corte positivista encontramos eso que dijimos recién. El rey mandó a no sé quién, Colón llegó acá y mandó a no sé quién, el conquistador Hernán Cortés fue y conquistó a los aztecas, el conquistador Francisco Pizarro, por orden del rey de España, vino a conquistar a lo que eran el imperio incaico, etc. ¿Sí? Y la explicación también se reduce en ese tipo de actores. Son personas con nombre y apellido las que motorizan la historia, digamos, vamos a decir así, o los hechos sociales. Y no hay sujetos colectivos ahí. Ahí no se habla de clases sociales, no se habla de poblaciones, no se habla de otro tipo de sujetos que después cuando vayamos a otras corrientes se van a dar cuenta que sí aparecen, ¿sí? Y en un tipo de conocimiento de positivista no, ¿sí? Una explicación positivista siempre se queda explicando las cosas a raíz de las acciones de esos famosos grandes hombres en general, ¿no? O esos grandes protagonistas de la historia que obviamente también eran varones para el positivismo solamente.
Y por eso cualquier otra explicación de ese tipo también se queda con, o una característica que tiene es esa, hablar de sujetos individuales. Si lo llevamos a la historia argentina, ponerle también, es lo que veíamos siempre en la primaria o en el secundario. Hablamos de de las grandes gestas que llevan adelante grandes hombres. No hay nada más ahí. San Martín hizo no sé qué, Belgrano hizo no sé qué, y se terminó. O sea, no hay sujetos colectivos que hagan o que motoricen cambios sociales. Son personas individuales. Y hablando de cambios, por ahí esto puede ser una de las últimas cosas que diga el positivismo, también otra forma de concebir, que eso ya tiene que ver con la teoría. Dijimos, a ver si, para no mezclar tanto las cosas, que las corrientes teóricas y metodológicas como el positivismo lo que tienen son un método en común, un objeto de estudio y una teoría o un cuerpo de conceptos teóricos que manejan. En el caso que estamos hablando ya dijimos algo, ¿no? El objeto de estudio es sobre todo la sociedad, pero sobre todo los hechos políticos, militares e institucionales. Eso le interesa de la sociedad. El método de estudio es el hipotético deductivo, o sea, copian y calcan tal cual el método que ya existía, el método científico que se usaba en las ciencias naturales, porque dicen que es el único factible de usar, porque como vienen de la tradición galileana que busca causas, dicen, bueno, si el método que busca causas es el método que usaban las ciencias naturales, no vemos por qué habría que usar otro método. Usan ese método, y dentro de la teoría están estas cosas que yo estoy diciendo al último. ¿Cuáles son esos grandes conceptos de análisis que usan para interpretar la realidad? Bueno, sujetos individuales, ¿sí? Actores sociales individuales, la sociedad estática, que esa es otra cosa que no había dicho, no conciben cambios en la sociedad. En general, no se enfocan en estudiar los cambios, sino que se limitan a describir las cosas que ocurrieron. Bueno, y otras características más que después cuando leamos un poco más el jueves que viene podemos retomar. Un poco eso del positivismo. Y fue la corriente predominante durante mucho tiempo, o sea, desde que surgen y se consolidan las ciencias sociales en el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Y no por nada es un poco lo que eso que se da en el ámbito académico es lo que después se traslada en gran parte a las escuelas, y es un poco la problemática de la que hablaba Sied en el texto anterior, ¿sí? Por eso les decía que tenía que ver con lo que él denomina como currículum residual, ¿no? Él decía que el currículum residual era un cuerpo de prácticas de enseñanza, pero también de contenidos que ya estaban obsoletos y no estaban en el currículum oficial, pero que se seguían enseñando. Eso es en gran parte por la fuerza que tuvo esta corriente dentro de las ciencias sociales, y que hasta el día de hoy muchas veces aparece hasta en los manuales, ¿sí? Sigue apareciendo ese tipo de interpretaciones positivistas, digamos. Esa es la primera corriente que describe el texto que estamos leyendo ahora, y lo que nos dice después, y ya con esto cierro y dejamos un último momento para las preguntas que tengan, lo que nos dice después es que, bueno, esa corriente positivista se para sobre todo desde la tradición galileana, dijimos, ¿no? Ahora bien, van a aparecer otras corrientes dentro de las ciencias sociales que se enfocan más desde las otras tradiciones. Son un montón, ahora las puedo nombrar si quieren, no nos vamos a detener en ellas, pero las puedo nombrar, o el texto nombra varias, que lo único que tienen en común, y por eso el texto las agrupa ahí, es que todas critican a la corriente positivista. Por eso el texto las va a nombrar así como las corrientes antipositivistas. Pero una cosa que es importante que tengan en cuenta es que no hay una sola corriente antipositivista. Esto se los digo porque también es otro error común que aparece cuando después hacemos trabajos, o lecciones, o coloquios, o lo que sea, que dicen, bueno, está la corriente positivista y está la antipositivista. No hay una corriente antipositivista, hay un montón. Lo que pasa que el texto las nombra como antipositivistas porque todas coinciden en eso, en criticar al positivismo. Pero después tienen su objeto de estudio específico, su teoría específica y su método que utilizan para estudiar específico. Y por eso hay un montón. Ahí el texto va a nombrar a la corriente materialista histórica, a la teoría crítica, a la teoría comprensiva y alguna más que se me está escapando ahora. Al neopositivismo nombra también, bueno, a varias. Y las explica un poco. Pero para cerrar, digamos,
esta primera parte del texto. Lo que va, cuando se pone a explicar esto de las corrientes, dice, bueno, el positivismo era la corriente predominante, la que predominó o tuvo más fuerza desde el inicio de las ciencias sociales, y con el tiempo van a ir apareciendo otras corrientes que primero no tenían tanta fuerza, pero que de a poco van adquiriendo más fuerza dentro de los ámbitos académicos y que comparten una cosa que es criticar al positivismo. No están de acuerdo en cómo estudia ni cómo concibe las ciencias sociales, y justamente porque se paran de otra tradición, entonces van a decir, no alcanza con el método hipotético-deductivo que calcaste de las ciencias naturales, no alcanza con ese cuerpo de conocimiento de teóricos que estás utilizando, ni alcanza con estudiar solamente hechos políticos y militares institucionales, sino que hay que estudiar otras cosas para entender mejor a la sociedad, ¿sí? Bueno, y ahí están esas corrientes, son varias. Esas yo las dejaría para la próxima. Y si les parece, nos tomamos un último momento por si hay preguntas, dudas o lo que quieran comentar. Y por mi parte ya hoy daría finalizado esto para no seguir avanzando más. Nos quedamos en todo caso el jueves que viene con la última parte del texto. ¿Les parece? Díganme si hay cosas que no se hayan entendido, dudas o comentarios que quieran decir. Y cerramos. De mi parte, re bien. De última, volvemos a retomar el video. Usted si puede subir lo que grabó. Tengamos dudas, vemos el video y estaría buenísimo. Bueno, ¿el resto? Profe, Sí. Sarmiento no era positivista y de ahí viene toda la historia de la educación argentina. ¿Cómo? No entendí la primera parte, perdón. ¿Sarmiento no era positivista? ¿O yo Sí. estoy pifiándole fiel? No, pensamos que estamos hablando del siglo XIX. El siglo XIX es el 1800 en adelante, ¿no? O sea, es todo el siglo del 1800 hasta el 1900, cuando arranca el siglo XX. Nosotros estamos diciendo que estas corrientes tienen mucha fuerza en el siglo XIX, y Sarmiento es de mediados del siglo XIX, es la misma época, tal cual. Por eso ahora, después cuando lo mastiquemos mejor, vamos a tratar de empezar a hacer esas relaciones, un poco como esta que hicimos recién con CIEDE y el currículum residual. La vamos a poder hacer con Sarmiento y con otras cosas porque comparten época y comparten ideas. Sí, tal cual. Claro, porque la escuela de Sarmiento quedó hasta, muchos años después, había como residuos de, ¿no? Yo fui en el año 85 a la escuela primaria, 86, y era como si nada, es decir, estaba presente todo el tiempo. Sí. Y todo lo que vos dijiste de la forma en la que lo hacían, ¿no? Cómo nos enseñaron, cómo nos explicaron los hechos. Sí, tal cual. Sí, por eso un poquito lo vamos viendo así de a poco para después integrar todas estas cosas, ¿no? Porque están todas relacionadas. No es lo mismo, digamos, ¿no? Sarmiento no era un científico social, vamos a decir así, pero sí tenía todas estas ideas en la cabeza. Entonces, gran parte de lo que fueron sus políticas y la escuela que él pensó, tenía estas ideas como prioridad, sí. Bien, ¿alguien más? Por mi parte está bien, profe. Yo igual, quedó bastante claro. Sí, yo también, está bastante claro todo. Bueno, entonces, si no hay mucho más que decir, les digo un poco sobre los temas así en general de lo que habla del último del texto y ya terminamos. Ya lo expliqué. Se enfoca en, después de empezar a describir un poco cada corriente de estas que nombramos, que tampoco explica tanto igual, pero un poco se detiene, hay un subtítulo cortito con cada una, hace esta diferenciación de lo que es teoría, de lo que es método y de lo que es objeto de estudio. Son las tres cosas que a cada corriente o que caracterizan a cada corriente. Según nada, porque cada una tiene sus particularidades, tiene su método, tiene su objeto de estudio y tiene su teoría. Haciendo al final es explicar qué significa cada una de esas cosas.
Y no queda mucho más, así que en el texto digo, así que si quieren dejamos ahí. Estaría bueno que en lo que queda esta semana y la que viene puedan terminar de hacer el texto. Quienes quieran hacer la guía obviamente la pueden hacer. Quienes no importa. Sí estaría bueno que el texto lo puedan terminar de entender, o si hay dudas y qué sé yo, que las anoten por ahí en algún lado, cosa de que el jueves que viene es la reunión de nuevo. Terminamos de entender esas cuestiones. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, en un ratito más, cuando se terminen de grabar las dos bases, es como que se convierten los videos, no sé bien qué proceso hace ahí. Empiezo a subir a YouTube y una vez que estén subidos los comparto en el grupo. La clase anterior. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, listo, entonces me despido. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Chao, profe, Chao, gracias. Nos profe. vemos. Muchas Chao, Hasta luego. profe, gracias. Chao, profe. Noches, Gracias. chao, chao.